Hace milenios, la profecía bíblica predijo una Europa unida, poderosa para nuestros días. El mundo poco se da cuenta del asombroso resultado del actual impulso para unir a Europa en un solo bloque económico, político y religioso. Sin embargo, usted puede conocer el resultado profetizado desde hace mucho tiempo y reconocer de antemano el efecto que tendrá en usted. Hoy vi el cumplimiento de la profecía aquí en La Haya. Multitudes de manifestantes marcharon por las calles coreando consignas de unidad. Fui testigo ocular de lo que Dios había profetizado hace miles de años. Alrededor de 40 grupos o asociaciones de Unir Europa llenaron el aire con sus demandas. Los europeos están impacientando. No están dispuestos a encanecer antes de ver hecha realidad su visión de una Europa. Estos sentimientos tuvieron mejor eco en un grupo que coreó Europa unida ahora. ¿Se convertirán en realidad en nuestros tiempos los tan soñados Estados Unidos de Europa? ¿Será algo bueno una Europa fuerte y unida? ¿Ayudará a traer mayor paz, prosperidad y estabilidad a Europa y al mundo como lo imaginan sus arquitectos? Necesita conocer las respuestas proféticas a estas preguntas cruciales. La Biblia revela las sorprendentes respuestas a estas preguntas vitales. Es necesario comprender realmente el significado total de hacia dónde conduce el impulso actual para unir Europa y convertir este continente dividido durante mucho tiempo en una superpotencia fuerte. ¿Le parece increíble que el mismo Dios que creó y sostiene el universo aparentemente ilimitado sea capaz de predecir el destino de las naciones de hoy? Podemos entender el verdadero significado detrás de las noticias de hoy porque entendemos la palabra de Dios. Y en su palabra tiene mucho que decir sobre el destino de las principales naciones de hoy. Sin embargo, son muchos los que se separan de esta vital fuente reveladora de conocimiento, a través del prejuicio y la ignorancia. Aunque la Biblia sigue siendo el bestseller del mundo y posee más personas que cualquier otro libro, muy pocos de los que profesan creer en ella realmente creen lo que dice. A modo de ejemplo, cuán pocos cristianos saben siquiera que la Biblia da muchas profecías específicas y detalladas sobre las naciones modernas de hoy, profecías que en este mismo momento se están cumpliendo. ¿Se da cuenta de que aproximadamente un tercio de su Biblia es profecía? Y tal vez hasta el 90% de esa profecía se cumple en la misma época en la que usted y yo vivimos. Digámoslo de otra manera, ¿puedes creer que el grande, que creó el vasto universo con todo su orden y complejidad, no revelaría al hombre los principales eventos cataclísmicos que pronto le sobrevendrán a la humanidad? Ridículo. Dios siempre ha enviado a sus siervos a cada generación para revelar de antemano los acontecimientos trascendentales que estaba a punto de realizar, y nuestra generación no es una excepción. Dios envió a Noé para advertir a los antediluvianos que pronto ocurriría un diluvio mundial. Más tarde, en la época de Abraham, envió a Lot para advertir a los pervertidos de Sodoma y Gomorra, antes de hacer llover destrucción ardiente desde el cielo. Repetidamente a lo largo del Antiguo Testamento encontrarás que Dios envió a sus siervos los profetas para advertir a las ciudades, naciones e imperios de las calamidades que estaban a punto de aplastarlos. Es cierto que muy pocos prestaron atención, pero de todos modos fueron advertidos. Entonces Dios envió a Jesucristo para advertir a la nación de Judá y a la ciudad de Jerusalén que las crueles legiones romanas pronto arrasarían su bella ciudad, masacrarían a muchos de sus pueblos y dispersarían el remanente hasta los confines de la tierra. Ver Lucas 19 del 41 al 44. Pero, ¿le hicieron caso? La historia demuestra que no lo hicieron.
Su terrible destino ha quedado grabado de forma indeleble en el libro de registro de la humanidad por Josefo y otros. Está en el registro secular, si desea leerlo. Daniel, siervo de Dios, entendió que es Dios quien revela los secretos respecto al futuro. Pero hay un Dios en el cielo que revela los secretos y hace saber al rey Nabucodonosor lo que será en el último día. Daniel 2:28. Luego, Daniel procedió a revelarle al rey Nabucodonosor lo que Dios le había mostrado, que habría 4 grandes reinos gubernamentales del mundo en la tierra, desde ese momento hasta la venida del Mesías: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Observe cómo el apóstol Pedro explicó la importancia de la profecía y la necesidad de permitir que Dios la interprete. Tenemos también una palabra de profecía más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una luz que alumbra en lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. Esta palabra profética segura, esta nueva confirmación de la palabra profética, como Moffat traduce la misma frase griega, nos da la luz más importante que revela el futuro. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:20-21. Nunca podremos entender correctamente las palabras de la Biblia menos y hasta que aprendamos a dejar que Dios y solo Dios interpreten sus propias profecías. ¿Por qué el cristiano promedio o incluso el clérigo promedio hace poco o ningún esfuerzo por estudiar y comprender las profecías de Dios? ¿Puso Dios estas profecías, 1/3 de toda la Biblia, en su palabra simplemente para ocupar espacio? ¿O quería que los entendiéramos? Por supuesto, es cierto que Dios no necesariamente tuvo la intención de que todas las profecías se entendieran en el momento en que fueron escritas. Daniel explicó esto muy claramente. Y oí, pero no entendí. Entonces dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él dijo: Ve, Daniel, porque las palabras están cerradas al entendimiento humano y selladas hasta el tiempo del fin. Ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Dios quiso que entendiéramos estas cosas en el tiempo del fin del periodo de desgobierno de 6.000 años asignado al hombre. Y así es el mundo de hoy. Podemos entender las profecías bíblicas hoy en día, si estamos dispuestos. ¿Cómo es posible que podamos darles las respuestas y revelar el resultado de los rápidos acontecimientos de hoy, cuando la mayoría de los periodistas y comentaristas no pueden hacerlo? La respuesta es básica. Sabemos que hay un Dios creador en el cielo y nos esforzamos diariamente por vivir según sus mandamientos. Como resultado directo se nos da un buen entendimiento. Salmo 111:10. Nos damos cuenta de que solo a través de su palabra, la Biblia, su divina revelación al hombre, se revela el resultado de las condiciones mundiales actuales. La palabra de Dios nos guía a toda verdad y nos muestra las cosas por venir. Juan 16:13. Dios está usando esta obra, para informar al mundo de los acontecimientos cataclísmicos de los próximos años antes de que ocurran, de modo que toda la humanidad se vea obligada a reconocer que el eterno Dios de la Biblia es en verdad el único Dios. Ezequiel 6:10. Nosotros, esta obra, estamos predicando y publicando el Evangelio del Reino de Dios, las buenas nuevas del mundo del mañana, para testimonio a todas las naciones. Mateo 24:14, Marcos 13:10. Hemos sido reclutados, por así decirlo, comisionados para hablar, Isaías 58:1, sobre las condiciones mundiales de hoy, para advertirte de antemano cómo te afectarán a ti y a los tuyos, Ezequiel 3:17-27 y 33 del 1 al 16. Ciertamente no hará nada el Señor Dios sin revelar su secreto a sus siervos los profetas.
Amós 3:7. Dios guarda silencio acerca de las principales naciones y bloques de poder que existen actualmente en la tierra. Es razonable que dé profecías detalladas sobre muchas naciones más pequeñas como Egipto, Siria, Grecia, Libia, Etiopía, y ni siquiera mencione naciones importantes como Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia y Alemania. El simple hecho es que Dios no ha dejado de mencionar a estas naciones. Todas las yeguas mencionadas en las profecías de Dios para nuestra generación. Pero hay una clave. Estas naciones se mencionan bajo sus nombres antiguos, ancestrales y bíblicos. La mayoría de los cristianos profesantes e incluso los clérigos no han dedicado mucho tiempo a estudiar las identidades bíblicas, las ascendencias de los diversos pueblos de la tierra. Sin embargo, han pasado mucho tiempo estudiando temas de mucho menos importancia. No creen que sea importante estudiar las profecías de la palabra de Dios, pero es muy importante a los ojos de Dios. De lo contrario, Él no habría incluido tantas profecías en su palabra con respecto a las diversas naciones. Cristo ordenó a sus apóstoles ir más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 10:6-7. Lo mismo se aplica a los verdaderos ministros de Dios hoy. Ellos también deben ir a predicar el Evangelio a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero, ¿cuántos ministros que profesan ser cristianos siquiera profesan saber dónde están las 10 tribus perdidas de Israel? Los judíos reconocen libremente en sus escritos que las 10 tribus perdidas de Israel todavía están perdidas. Muchos clérigos cristianos también creen que las 10 tribus perdidas todavía están perdidas. Pero, ¿por qué son tan pocos los que están dispuestos a buscar a las 10 tribus perdidas de Israel? Puedes conocer las verdaderas identidades de naciones como los pueblos de ascendencia anglosajona celta, si estás interesado. Si desea conocer los hechos sobre este apasionante y sumamente importante tema, que demuestra que los Estados Unidos, la comunidad británica y algunos de los países del noroeste de Europa son en realidad descendientes de las tribus perdidas de Israel, entonces escriba de inmediato y de forma gratuita. Le enviaremos el libro Estados Unidos y la comunidad británica en la profecía. Le iluminará sobre este tema tan importante. Es de vital importancia conocer la identidad bíblica de naciones como Estados Unidos y Gran Bretaña. La profecía revela que nuestros pueblos, a menos que nos arrepintamos, tendrán una confrontación económica y militar frontal con una Europa unida, poderosa y dotada de armas nucleares. Y no parece que estemos a punto de arrepentirnos. Ahora, permítanme explicar más detalladamente por qué fue tan importante la reciente cumbre de los 6 miembros del Mercado Común que se reunieron en La Haya. Ahora deberían empezar a comprender por qué nosotros, los periodistas del mundo del mañana, podemos comprender y entendemos el significado real detrás de las recientes reuniones de la Comunidad Económica Europea en La Haya. Sabemos quiénes son los pueblos de Estados Unidos y Gran Bretaña y dónde se los menciona en la profecía bíblica. También conocemos las identidades de naciones como Alemania, Francia, Italia y Rusia. Y también entendemos los hechos de la historia pasada. Podemos ver el resultado final de lo que ya sucedió en el continente europeo. Durante casi 30 años hemos estado diciendo que se levantarían unos Estados Unidos de Europa. La creación de estos Estados Unidos de Europa parece ahora inminente. Este evento crucial ocurrirá justo antes del fin de esta era presente, inmediatamente antes de la gloriosa segunda venida de Cristo, a esta tierra devastada por la guerra, cuando por fin una mano fuerte de alguna parte pondrá fin a la guerra, la pobreza, contaminación, hambruna y enfermedades. Pero antes de la formación de la maquinaria política de los próximos Estados Unidos de Europa, habría una unión económica de las naciones de Europa. Esta unión económica haría posible el establecimiento de las bases políticas para unos Estados Unidos poderosos en Europa. ¿Será admitida alguna vez Gran Bretaña en el mercado común?
Y si ingresa en la Comunidad Económica Europea, ¿permanecerá en esta unión? La respuesta a esta primera pregunta no se revela claramente en la profecía bíblica. La indicación profética es que es más probable que a Gran Bretaña nunca se le permita unirse a la Comunidad Económica Europea. Pero una cosa es segura, la profecía bíblica muestra claramente que Gran Bretaña no será una de las 10 naciones que formarán los Estados Unidos de Europa. ¿Por qué esto es cierto? ¿Cómo sabemos? Antes de responder a estas preguntas, debemos examinar el propósito para el cual sus arquitectos europeos crearon originalmente el mercado común. Es cierto que los arquitectos del Tratado de Roma tenían en mente la unidad económica, pero la unidad política iba a ser la segunda y última etapa en el desarrollo de la comunidad de naciones del mercado común. Observemos esta significativa declaración. Desde el principio, el objetivo final de los europeos, refiriéndose a los miembros del mercado común, ha sido la creación de una federación europea. A partir de 1950, los 6 miembros de las comunidades económicas existentes entraron en el proceso de integración económica, cuyo fin sería una comunidad política. Uniting Europe, una publicación de la Casa de Europa, publicada por The Campaign for Europe, énfasis nuestro. El mismo libro continúa. El relanzamiento de la unidad europea se ha convertido hoy en una posibilidad real. Lo más importante de todo es que las viejas sospechas entre los propios pueblos y especialmente entre las generaciones más jóvenes están siendo reemplazados gradualmente por un nuevo sentido de identidad europea. Pero queda un largo camino por recorrer hacia esa unión cada vez más estrecha de los pueblos de Europa, que se busca en el preámbulo del Tratado de Roma. Para señalar el camino a seguir en el campo político es menos fácil que en el campo económico. Por esta razón, es aún más esencial definir los objetivos desde el principio, fijando un calendario de 10 a 12 años en el que se pueda establecer el marco básico de una Europa políticamente integrada, ya lograda. No hace mucho, Franz Josef Strauss, exmiembro de finanzas del gobierno de Kiesinger, me dijo lo mismo cuando le pregunté cuánto tiempo pensaba que les tomaría a los europeos erigir estos Estados Unidos de Europa, esta Europa federal por la que él continuamente hace campaña. Dijo que pensaba que se necesitarían 10 años para lograr la unificación política de Europa. La profecía bíblica no suele dar fechas exactas, pero sí indica que no llevará tanto tiempo. Una vez que el movimiento para unir a Europa realmente se ponga en marcha, no pasará mucho tiempo antes de que se cristalice. ¿Quiénes fueron los padres fundadores del mercado común? ¿Cuáles eran sus objetivos, sus principales objetivos? Los padres fundadores como Monnet, Schuman, Adenauer y de Gasperi asumieron que la unidad económica conduciría algún día a una integración política flexible. El gran salto adelante de Europa de John Cockcroft. El objetivo final central de las instituciones de Bruselas no es completar un mercado común próspero y dinámico por importante que sea. Es utilizar el sistema de mercado como base de una comunidad política europea para evitar la guerra entre países europeos o entre ellos y Rusia. Gran Bretaña y el mercado común, publicado por Daily Telegraph, Art, A Single Europe Foreign Policy, de Walter Farr. Para muchos de nosotros, una comunidad política estratégica es el objetivo dominante. La comunidad económica tiene un interés bastante menos vital, excepto como camino necesario hacia una unidad de tipo más general. The Herfeld Road to Europe, de Maurice Green. Luego afirma, la verdad es que la unidad económica, política y estratégica están profundamente interconectadas y no pueden considerarse por separado. El conocido escritor británico Anthony Sampson hace la siguiente significativa declaración. En el estado de alarma en que se encontraba Europa en aquel momento, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, aún más alarmada por la guerra de Corea,
El plan tomó forma rápidamente, que abarca los 6: Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Los principales impulsores de los 3 primeros países, Schuman, Adenauer y de Gasperi, eran todos hombres que habían visto las 2 guerras mundiales, todos creyentes apasionados en reconciliación, todos de habla alemana, todos católicos, los nuevos europeos. Luego cuenta por qué Gran Bretaña se negó a unirse a los 6. A los británicos se les pidió que se unieran, pero estaban demasiado preocupados por el supranacionalismo y por Alemania. ¿Cuál era el objetivo de estos impulsores principales del movimiento Estados Unidos de Europa? Primeramente, su objetivo era crear un superestado poderoso a partir de los países católicos que bordean el Rin y los Alpes, un bastión de la civilización cristiana contra la amenaza comunista y socialista dentro y fuera del país. Estaban inclinados a agrupar el comunismo y el socialismo juntos, como el enemigo ateo común. Pero su principal objetivo era crear un Estado federal en el que franceses, italianos y alemanes encontraran un nuevo patriotismo. El general dice no, de Nora Belov. Este mismo autor continúa. La nueva Europa que surgió fue abrumadoramente católica y profundamente marcada por 3 líderes: Robert Schuman en Francia, Adenauer de la República Federal y de Gasperi, el primer ministro de Italia. Todos eran católicos practicantes con un profundo sentido de propósito común. Todos consideraban el pool de carbón y acero como un primer paso hacia una unión federal plena. Pero ninguno de ellos compartía el deseo de Monnet de incorporar a Gran Bretaña. Algunos incluso han cuestionado si realmente hay mucho deseo por parte de algunos continentales de incorporar a la Inglaterra protestante y de pensamiento liberal a esta próspera comunidad católica del mercado común. Harry Ellis, en su libro The Common Market, habla de algunas de las ideas o tendencias relativas a la unidad europea que se estaba difundiendo en Europa antes de la creación del mercado común. Afirma: la segunda tendencia era conservadora y católica romana, aspirando a un grupo de estados católicos: Francia, Alemania Occidental, Italia, posiblemente España y Portugal, que formarían un basturín cristiano contra el comunismo y en el pensamiento de algunos contra socialismo también. El general de Gaulle al principio había concebido la unidad europea en términos de una combinación de Francia, Italia, Portugal y España. Otros que compartían esta orientación católica general eran Alcide de Gasperi de Italia y el líder de Alemania Occidental, Konrad Adenauer. El mercado común, por Harry Ellis. Luego, el señor Ellis menciona que todos los 6 países del mercado común son católicos excepto uno. En el mercado común, hoy solo Holanda de los 6 estados miembros es predominantemente protestante. En realidad, tanto Holanda como Alemania Occidental son mitad protestante y mitad católicas. Algunos se han preguntado si una de las razones de la renuencia de los 6 a aceptar a Gran Bretaña podría ser que es demasiado liberal, demasiado protestante, y de ser admitida en la Comunidad Económica Europea podría tender a ir en contra de los demás deseos del mercado común predominante católico. Lo creas o no, hace mucho tiempo, Dios Todopoderoso reveló a través de las profecías de la Biblia que los próximos Estados Unidos de Europa tendrían fuertes conexiones religiosas. He aquí una cita bastante interesante de una revista de noticias británica, Topic. Este artículo apareció durante la época en que Gran Bretaña todavía estaba llamando a la puerta del mercado común, antes de su primer rechazo por parte de los 6. El Vaticano, generalmente cauteloso respecto de los cambios políticos que no son de su propia inspiración, ahora considera que el mercado común es obra de la divina providencia. Desde los tiempos de Carlos V de España, una fuerza política católica romana no había estado tan fuertemente unida. Desde finales del Sacro Imperio Romano, se le ha ofrecido a la Santa Sede un puesto de reunión católico, como el mercado común.
Si el Pacto de Roma que creó el mercado común se hubiera firmado dentro de los muros del Vaticano, no podría haber favorecido más a la Iglesia. Hay 134 millones de católicos de una población total de 175 millones en las 6 naciones originales. El único bloque protestante está en Alemania Occidental, que sigue siendo un inestable 51% de protestantes. Pero los 26 millones de católicos de Alemania Occidental no son una minoría silenciosa, y pueden compararse con ellos. A los irlandeses en Estados Unidos por su agresividad, su magnífica organización política y su tranquilo optimismo para el día en que se conviertan en mayoría. Mientras tanto, se sienten reconfortados al saber que el 77% de los 6 son católicos. No hace mucho, el señor Strauss mencionó que pensaba que España y Portugal tendrían más adelante buenas posibilidades de ser admitidos en el mercado común. Dijo que el clima político aún no era el adecuado para que se unieran a la Comunidad Económica Europea. Sin duda, hay buenas razones para creer que tanto España como Portugal acabarán convirtiéndose en miembros del mercado común. Con sus poblaciones católicas aumentarían considerablemente el porcentaje de católicos en el mercado común. Algunos creen que los católicos acérrimos son menos propensos a volverse hacia el comunismo que los protestantes de mentalidad más liberal. ¿Cómo puede uno ser un católico devoto, creer firmemente en Dios y sin embargo convertirse en comunista, es decir, ateo? Ciertamente, pase lo que pase, la profecía bíblica muestra que los venideros Estados Unidos de Europa, a los que en la versión King James se hace referencia como la bestia de Apocalipsis 13 y 17, tendrán fuertes conexiones religiosas o cristianas. Sentada a horcajadas sobre una Europa unida habrá una gran iglesia o sistema de iglesia, profetizado hace 2000 años. Ver Apocalipsis 17. Pero, ¿quién es la bestia mencionada en los capítulos 13 y 17 del Apocalipsis? Muchos comentarios bíblicos señalan que la bestia de los capítulos 13 y 17 del Apocalipsis es el Imperio Romano. También es interesante que una Biblia católica romana, Nuevo Testamento, edición Confraternidad, publicada por Catholic Book Publishing Company, tiene un comentario interesante en una nota a pie de página sobre Apocalipsis 17:11 que dice: la bestia de la que se habla aquí parece ser el Imperio Romano, como en el capítulo 13. Hablemos claramente. Las profecías de su Biblia revelan que en este tiempo del fin se producirá el séptimo y último avivamiento, o resurrección del Imperio Romano. Los 6 avivamientos anteriores, cabezas en el simbolismo profético, fueron aquellos encabezados por Justiniano, Carlomagno, Otón el Grande, Carlos el Grande, Napoleón, Mussolini, Hitler. Y la última séptima cabeza está ahora en proceso de formarse justo antes de vuestra llegada. Mucho ojo. En el segundo capítulo de Daniel encontramos este mismo reino mundial representado como los 10 dedos de los pies de la gran imagen, representando a los 10 reyes que finalmente se unirán al final de esta era del periodo de desgobierno de 6000 años del hombre. Esto también se describe como una bestia en Apocalipsis 17, del 8 al 17. Aquí vemos una bestia representando al Imperio Romano que debe ascender de un pozo sin fondo, pero entrará en perdición o destrucción. Cuando los habitantes de la tierra vean a esta bestia, esta forma fascista de gobierno, salir de una condición de virtual inexistencia, se quedarán estupefactos. Ellos se maravillarán. Versículo 8. Sí, el mundo entero quedará completamente asombrado cuando vean a esta bestia resucitada o revivida por última vez. Gracias a Dios. ¿Cuál fue el verdadero significado de la cumbre de las 6 naciones del mercado común celebrada en La Haya en diciembre de 1969? El comunicado final emitido por los 6 reveló que las naciones del mercado común han completado bastante bien el primer paso, integración económica, y ahora están listas para entrar en la segunda y última etapa por la cual las naciones del mercado común se unieron en primer lugar. Unión. Nunca antes la bestia independiente, es decir, los estados del Imperio Romano, habían impulsado aún más su cooperación. La expiración del periodo de transición a finales de año ha adquirido un significado político importante. La entrada en la etapa final del mercado común no solo significa confirmar el carácter irreversible del trabajo realizado por las comunidades,
sino también preparar el camino para una Europa unida, capaz de asumir sus responsabilidades en el mundo de mañana y de hacer una contribución acorde con sus tradiciones y misión. The Times, Londres, 3 de diciembre de 1969. Sí, como venimos diciendo desde hace casi 30 años, se están gestando unos Estados Unidos de Europa fuertes. Los europeos se están impacientando. La integración económica prácticamente se ha completado. Ahora la unión política plena está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo afectará un Estados Unidos de Europa a los Estados Unidos y la mancomunidad británica? La profecía bíblica revela que a menos que nuestros pueblos regresen a Dios con un arrepentimiento real y desgarrador, Dios permitirá que unos poderosos Estados Unidos de Europa nos enfrenten y nos destruyan, primero económicamente y luego, por increíble que parezca hoy, militarmente. El resultado, si no nos apartamos de nuestra rebeldía, nuestros adulterios, consumo de drogas, perversiones, violencia, asesinatos y todo mal imaginable, nuestras naciones serán humilladas en el polvo, desperdiciadas económicamente e incineradas militarmente. Todo el trabajo del mismísimo monstruo de Frankenstein que los dólares del Plan Marshall crearon después de la Segunda Guerra Mundial. A menos que nos arrepintamos como naciones o individualmente, estas cosas seguramente sucederán durante nuestra vida. Que Dios nos ayude a estar despiertos ante las rápidas condiciones mundiales de hoy, despiertos a lo que está sucediendo, casi desapercibido en Europa. Si aún no tiene una copia, asegúrese de escribir ahora solicitando nuestro apasionante libro gratuito completamente ilustrado y titulado Estados Unidos y la Mancomunidad Británica en la Profecía, y manténgase al día con el significado real de las noticias del mundo actual en las páginas del Mundo de Mañana.